Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es miércoles 2 de abril, 4 del mes de Nisan. Llevamos 544 días de guerra y todavía hay 59 rehenes en la Franja de Gaza. Todos los diarios de hoy destacan aquí en Israel, en primera plana, el Qatar Gate, la causa de la que veníamos hablando, especialmente ayer, y en la que se investiga el presunto involucramiento de funcionarios de la oficina del primer ministro Netanyahu con Qatar. Sin embargo, la noticia a esta hora está con la operación terrestre de las Fuerzas de Defensa de Israel en la Franja de Gaza. Tanques y efectivos de infantería comenzaron a avanzar en el centro de Rafah y en la zona este. La operación terrestre es acompañada por ataques de la Fuerza Aérea Israelí, ataques aéreos que se prolongaron durante varias horas a través de la noche y la mañana de hoy. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció esta mañana la ampliación de la ofensiva militar sobre la Franja de Gaza con una operación en la que, según dijo, busca apoderarse de grandes áreas y que implica la evacuación a gran escala de la población en la franja. La oficina del ministro de Defensa indicó en un comunicado que la operación, llamada Poder y Espada, en Gaza, se está ampliando, abro comillas, para aplastar y limpiar la zona de terroristas e infraestructura terrorista y apoderarse de grandes áreas que se agregarán a las zonas de seguridad del Estado de Israel. Katz también instó a los palestinos de Gaza para que actúen ahora para eliminar a Hamás y a devolver a todos los secuestrados. Según dijo, esta es la única manera de poner fin a la guerra. Por último, el ministro manifestó en su comunicado: deseo éxito a los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel que están luchando valiente y poderosamente en Gaza. En respuesta al anuncio de la extensión de la operación militar en Rafah, el Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos publicó su propio comunicado en el que decían que las familias se horrorizaron al despertar esta mañana con el anuncio del ministro de Defensa de que la operación en Gaza se amplía para capturar un extenso territorio. Abro comillas. ¿Acaso se ha decidido sacrificar a los rehenes para ganar territorio?, dicen las familias. En lugar de asegurar la liberación de los rehenes mediante un acuerdo y poner fin a la guerra, el gobierno israelí está enviando más soldados a Gaza para combatir en las mismas zonas donde ya se han librado repetidos combates. Sigue el comunicado. La responsabilidad por la liberación de los 59 rehenes retenidos por Hamás recae en el gobierno israelí. Nos preocupa profundamente que esta misión haya quedado relegada a un segundo plano y se haya convertido en un objetivo secundario. Fin de la cita. A todo esto, vemos lo que nos dice el diario Ma'ariv de hoy sobre las negociaciones que tienen que ver con este tema, por supuesto. Como decía, destaca el Qatar Gate en el centro, pero antes vemos que a pie de página del lado derecho dice la negativa y la respuesta. Hamás respondió que no a la contrapropuesta israelí en las negociaciones. En las Fuerzas de Defensa de Israel sigue la bajada, se preparan para ampliar la operación. Eso fue al cierre de la edición del diario. Se enviaron avisos a la población civil de Rafah para que se desplace a las zonas humanitarias. Y el artículo dentro de Ma'ariv que habla sobre este tema nos dice que toda esta ampliación de las operaciones que está haciendo Israel por tierra y aire en la Franja de Gaza se produce como respuesta, reacción a la negativa de Hamás, a esta respuesta negativa de Hamás que rechazó la contrapropuesta israelí
en las negociaciones para que liberen a 11 rehenes con vida y los cuerpos sin vida de otros 16 a cambio de un cese de fuego temporal de 40 días. Y el ex rehén Elia Cohen, quien fue secuestrado en el Festival de Música Nova y permaneció cautivo durante 505 días, declaró en una entrevista emitida anoche que terroristas de Hamás mataron a otro rehén, a otro cautivo que intentó escapar. O sea, cuando el rehén intentó escapar, sencillamente lo ejecutaron, o no sencillamente. En declaraciones a Canal 12 de la televisión israelí, Cohen también describió las difíciles condiciones de su cautiverio y contó que sus captores aumentaron drásticamente la cantidad de comida que le dieron durante las últimas semanas en la Franja de Gaza, después de que se produjo esa liberación en la cual el aspecto demacrado de los rehenes fue comentado incluso a nivel internacional. Elia Cohen estuvo cautivo junto con Eli Sharabi y Or Levi, que fueron devueltos a Israel el 8 de febrero pasado, tremendamente demacrados. Los tres también estuvieron junto con Alon Oel, que sigue allí en la Franja de Gaza, todavía no ha sido liberado. Y contaba Elia Cohen: puedes soportar la humillación, puedes soportar las maldiciones, tener las piernas encadenadas, pero el hambre es una lucha diaria, porque también luchas por tu vida. Elia contó que a veces los terroristas les traían, eran 4 hombres, les traían 3 panes pita en lugar de 4 y les decían que se las repartieran y que después en algún momento les traerían otra más, algo que nunca sucedía. Abro comillas nuevamente. Te encuentras mendigando y ellos lo disfrutan. Saben que te están matando de hambre. Palabras de Elia Cohen, ex rehén de Hamás en la Franja de Gaza. Seguimos adelante. ¿Se acuerdan de Eli Sharbit, que fue designado próximo jefe de Shabak, del Servicio de Seguridad General de Israel, y que el nombramiento duró solo 6 horas? En la mañana de hoy, la oficina del primer ministro Netanyahu anunció que el actual vicejefe del Servicio de Seguridad, a quien solo se conoce con la inicial de su nombre, Shin, será nombrado jefe interino del organismo hasta que se produzca el nombramiento definitivo. Según el comunicado, Netanyahu no le dará el tiempo para designar a un jefe del Shabak permanente antes del 10 de abril, que es la fecha que el gobierno estableció para el despido del actual jefe, Ronen Bar. La oficina del primer ministro también comunicó que Netanyahu continúa entrevistando candidatos, incluso algunos con los que había hablado en estos últimos días, algunos que ya entrevistó. Recordemos que tras el despido de Ronen Bar o el anuncio del despido, fueron interpuestos varios recursos ante la Corte Suprema de Justicia. En su resolución, en esa respuesta a los recursos, la Corte congeló el despido de Ronen Bar por un lado y al mismo tiempo permitió que el primer ministro pudiera entrevistar candidatos hasta la semana próxima, cuando se lleve a cabo la audiencia en la Corte sobre este tema, donde muy probablemente se defina la situación. El jefe de la oposición, entonces, eso quiere decir que Netanyahu no puede nombrar, en teoría o de acuerdo con la ley, un nuevo jefe del Shabak. El jefe de la oposición en el Parlamento y titular del partido Yesh Atid, Yair Lapid, dijo en declaraciones a Galei Tzahal, la radio del Ejército de Israel: no quieren que hablemos sobre el Qatar Gate. Entonces hacen un gran lío con el nombramiento del jefe del Shabak. Piensen en la persona más cercana a ustedes. Así son Urich y Netanyahu, uno de los dos acusados, el asesor de Netanyahu, de quien se dice en los medios y en los pasillos de la Knesset que Netanyahu lo trataba casi como a un hijo. Y continuó Yair Lapid: el hecho de que Qatar le haya pagado a los hombres de Netanyahu más cercanos a él, que Urich haya recibido dinero de Qatar en tiempos de guerra,
Eso es lo que hay que investigar. Y esto nos lleva directamente al Qatar Gate y a la primera plana del diario Israel Hayom de hoy. ¿Y qué nos dice Israel Hayom? Muestra a Jonathan Urich y Eli Feldstein y el titular es una cita del primer ministro Netanyahu, comillas, yo no sabía sobre el vínculo con Qatar. Y en la bajada, el diario agrega, la versión de Netanyahu supuestamente deja a los acusados solos en la batalla. Jonathan Urich y Eli Feldstein son sospechosos de los delitos de contacto con un agente extranjero, de haber recibido soborno, de no haber informado sobre blanqueo de dinero, como así también fraude y abuso de los deberes de funcionario público. Y la policía continuó en la mañana de hoy tomando declaración indagatoria tanto a los dos acusados principales como al empresario Birger, también involucrado en la causa, y tanto Urich como Feldstein seguirán bajo prisión preventiva al menos hasta mañana. El tribunal en Rishon LeZion levantó anoche el secreto de sumario y permitió dar a conocer que ambos, Urich y Feldstein, son sospechosos de haber trabajado para impulsar una imagen positiva de Qatar en su papel de mediador en las negociaciones por la liberación de los rehenes que fueron secuestrados en Israel el 7 de octubre. El juez de la causa dijo también que Qatar quería que Feldstein difundiera mensajes negativos sobre el papel de Egipto en estas negociaciones. Y eso lo hacían por medio de reportes a los medios de comunicación de parte de lo que en hebreo se conoce como Makor Medini, una fuente política, una fuente oficial. Todo eso a cambio de dinero de Doha. Uno de los investigadores declaró ante el tribunal que Jonathan Urich transmitió mensajes a los medios de comunicación en nombre de la oficina del primer ministro. Urich recibió esos contenidos, o sea, lo que él tenía que transmitir, de una entidad vinculada y financiada por el Estado de Qatar y se presentaban como mensajes provenientes de una fuente política o de seguridad. Ayer hablábamos sobre un periodista que fue interrogado primero como testigo, pero en cierto momento de la declaración los investigadores le dijeron que mejor llame a su abogado porque pasaba a ser un acusado más en la causa. Allí lo vemos, hasta hace unas horas no se sabía la identidad, pero anoche se dio a conocer que se trata de Tzvika Klein, el editor del diario The Jerusalem Post, un diario israelí que se edita en inglés. Se sospecha que también él tuvo contacto con un agente extranjero de Qatar y cabe recordar que Canal 13 de la televisión israelí informó en febrero pasado que mientras trabajaba para el primer ministro Netanyahu, el ex portavoz Feldstein organizó una visita a Qatar para el periodista Klein, quien publicó un relato de su visita de 3 días en abril de 2024 y en esa visita se reunió con el primer ministro de Qatar, Al-Thani y otros funcionarios. Klein publicó en su cuenta de X, en respuesta a este reportaje, que visitó Qatar por invitación del gobierno qatarí. Y dice ahora que él nunca había conocido a Feldstein antes de viajar a Qatar, sino que solamente habló con él como alguien dedicado a las relaciones públicas cuando regresó de esa visita a Qatar para coordinar entrevistas en Canal 12 y en Canal 13 y no especificó, no dio detalles sobre cómo entró en contacto con Eli Feldstein, porque justamente a él le encargó esas relaciones públicas vinculadas a Qatar. Volvemos a cambiar de tema, pero me quedo en la escena interna, en la actualidad de Israel.
Desde hace tiempo se decía que el ex primer ministro Naftali Bennett se prepara o se estaba preparando para presentarse en las próximas elecciones nacionales y anoche anunció que registró un nuevo partido político bajo el nombre temporal Bennett 2026. Naftali Bennett, quien lideró el ahora ya inexistente partido de derecha Yamina, estuvo fuera de la política desde el colapso en 2022 de su gobierno, que había asumido en forma bipartita en 2021 junto a Yair Lapid y que dejó afuera al primer ministro Netanyahu después de 12 años consecutivos de gobierno, un gobierno que en los últimos años llevó a Israel a 4 elecciones nacionales en 3 años. Todos lo recordamos. El registro de este nuevo partido de Bennett fue inmediatamente recibido con agrado por la oposición. Por ejemplo, el titular del partido Mahanea Mamlahti, Benny Gantz, también lo felicitó, que dijo que se alegraba por esta novedad y el propio Yair Lapid tuiteó en su cuenta de X un mensaje que decía que felicita a Bennett y que Israel necesita un buen gobierno. Desde el Likud, por supuesto, no se alegraron tanto. El ministro de Comunicaciones, Shlomo Kari, tuiteó una caricatura de Bennett llegando a una parada de autobús y ofreciendo llevar a la asesora letrada del gobierno, Gali Baharav Miara, al jefe del Shabak, Ronen Bar, y a otras figuras públicas criticadas y repudiadas por el gobierno de Netanyahu. Las encuestas de intención de voto muestran que Bennett supera a Netanyahu si decide presentarse a las próximas elecciones, al menos por ahora, y en las encuestas que se hicieron hasta el momento. Una encuesta de Ma'ariv publicada la semana pasada decía que un hipotético partido de Bennett obtendría 27 escaños en comparación con solo 19 del partido Likud de Netanyahu. En una encuesta de Canal 12 se planteó la pregunta de quién es más adecuado para ejercer como primer ministro. El 38% de los encuestados respondió que Bennett, frente al 31% que respondió Netanyahu. Y de las cuestiones internas nos vamos al Frente Norte, al Líbano, donde ayer informábamos de un ataque selectivo de la Fuerza Aérea Israelí, de un terrorista que ayudaba a Hamas en el Líbano a preparar y organizar atentados contra ciudadanos israelíes. Unas horas después, las Fuerzas de Defensa de Israel y el Shabak dieron a conocer que el objetivo del ataque fue Hassan Ali Muhammad Badir, miembro de la unidad 3900 de Hezbollah y de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán. Allí lo vemos en esta foto, sentado junto al líder terrorista iraquí Abu Mahdi al-Muhandis y al comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, Qasem Soleimani. Recordemos que tanto al-Muhandis como Soleimani fueron eliminados en un ataque aéreo estadounidense en enero de 2020. Un funcionario de Hezbollah declaró a la agencia AFP que Badir era el subdirector de Hezbollah para el tema palestino y dijo a los medios locales que la organización sigue comprometida con el alto al fuego, pero que si el Estado libanés no ejerce suficiente presión sobre Israel, entonces Hezbollah tendrá que hacerse cargo. El diputado de Hezbollah, Ibrahim al-Musawi, declaró: el enemigo anunció hace tiempo el fin del alto el fuego, pero Hezbollah sigue comprometido con él. El gobierno del Líbano ha declarado que Israel está violando el alto el fuego y, por lo tanto, debe asumir la responsabilidad de la respuesta. Si no tiene éxito diplomático, analizaremos cada caso individualmente. Y otra vez, Hezbollah está en una forma velada amenazando con una posible
nueva guerra civil dentro del Líbano. ¿Por qué? Porque está diciendo, si el gobierno del Líbano no actúa, lo haremos nosotros. Y eso se sabe que puede llevar a un choque interno dentro del Líbano. Y esa es la peor pesadilla que tienen los ciudadanos libaneses, el fantasma, el mayor miedo que tienen, y por eso más de una vez le han dejado a Hezbollah terreno libre y la libertad de poder tomar decisiones en nombre de todos los ciudadanos del Líbano, incluso llevándolos a una guerra. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como cada día, a seguirnos en el canal, a suscribirse, a compartirlo y a formar parte de nuestro grupo de amigos haciendo clic en el link que está aquí abajo, el botón donde dice unirse, y formar parte así de este grupo excelente de amigos de Israel a Diario. Gracias nuevamente. Los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.